Como decía nuestra corresponsal en Europa, Goice de la Súa, hace unos minutos, lo ocurrido el sábado para muchos puede ser identificado como un equivalente al 11 de septiembre que se vivió aquí en Estados Unidos en el año 2001, por la forma primero sorpresiva, coordinada de estos ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel. Vamos a hablar con verdaderos entendidos en la materia y para mí es un gusto y un privilegio poder recibir en el programa al profesor Luis Fleischman. Él es profesor del Palm Beach State College, analista internacional y sociólogo. Y quisimos consultarle sobre este tema para ver un poco si podemos entender lo que está ocurriendo. Lo primero que nos produce esto, y lo hemos escuchado y nos atrevemos a repetirlo, profesor, es que aquí hubo, para empezar, una sensible falla del aparato de inteligencia israelí. Quisiera que comenzáramos por ahí. Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, un placer estar aquí contigo y gracias por abordar este importante tema. Hablaste de la falla de inteligencia. Yo creo que va a haber una comisión investigadora inmediatamente después de que este problema se solucione o de que este problema pase esta crisis, por así decirlo. Quizás sea prematuro sacar todas las conclusiones, pero hay ciertas cosas que yo puedo observar y puedo decir. Una fue que jamás logró engañar a los israelíes. ¿Y cómo los logró engañar? Primero, les hizo creer que negociaba en buena fe. Los israelíes dejaron entrar 20.000 trabajadores de Gaza a trabajar en Israel, propiamente dicho. Quizá algunos de ellos hayan cumplido una función de espionaje también. Segundo, eh, permitió que Qatar envíe mercaderías y también dinero a Hamas bajo presión internacional porque decían, bueno, es el bloqueo a Gaza, Gaza es una pobre sociedad de 2 millones de personas que están atrapadas entre Egipto e Israel. Y creyó que eso iba a apaciguar a Hamas. Y de hecho hubo algo muy interesante. Hace relativamente poco tiempo Israel atacó en forma muy quirúrgica a los líderes de la Yihad Islámica. Ajá. Y jamás no intervino en defensa de los líderes de la Yihad Islámica. Y eso convenció al gobierno de que jamás no estaba interesado en guerra. Y de repente tenemos este ataque masivo planeado por aire, por tierra y por mar que totalmente sorprendió a los israelíes. Pero lo que sorprende es con la facilidad con que cruzaron la barrera. Y eso tiene que ser investigado. Eso es algo que yo no me explico. Me explico el concepto con el que se guió el gobierno israelí y el ejército israelí. Y que eso fue un gran logro de Hamas, eso sin duda. Pero no me explico la facilidad con que cruzaron la barrera y la total negligencia de la frontera de Gaza, que algunos lo atribuyen al hecho de que el ejército estaba muy ocupado con lo que sucedía en la Cisjordania, ¿verdad? Porque tenían miedo de un levantamiento o de más ataques terroristas en la Cisjordania, que era realmente lo que estaba sucediendo últimamente. Ahora bien, hace algunas semanas atrás, en una negociación con Estados Unidos le libera 6.000 millones de dólares a Irán. Y en algunas entrevistas que hicimos en su momento, algunos analistas nos decían, Estados Unidos le está entregando a Irán el dinero con el que van a financiar los ataques que nos van a hacer luego a nosotros. Y pareciera que no pasó un mes, porque esta mañana escuchaba muy temprano en la televisión europea que ya algunos grupos de inteligencia han establecido que entre agosto y septiembre se produjeron reuniones en Beirut para este ataque coordinado. De alguna manera hay una debilidad por parte de la administración Biden frente a esta gente. Bueno, la administración Biden en su momento liberó ese dinero por una negociación por rehenes ciudadanos americanos que estaban prisioneros en Irán, obviamente por ninguna otra razón que no sea ser rehenes para conseguir algo que es lo mismo que jamás está haciendo ahora. Es la Exactamente. misma crueldad, la misma inhumanidad. Yo creo que esto, por el tipo de operación, estuvo planeado mucho antes de que Biden haya culminado esta negociación con Irán. Esos 6.000 millones, yo no tengo duda que van a ser usados con fines de terrorismo
y con los fines internacionalistas que tiene, los objetivos internacionalistas que tiene Irán, que no son nada buenos. Pero yo creo que tuvieron poco impacto en esto, que esto hubiera sucedido con o sin esos 6.000 millones de dólares. Yo entiendo que políticamente es un arma que les puede servir en las elecciones, pero en este momento yo no veo una conexión directa entre esta atrocidad que está sucediendo ahora y la liberación de esos fondos. Ahora, usted lo acaba de decir, tenemos ahora, según mis notas, más de 160 secuestrados. Todavía ni siquiera está determinado la nacionalidad de todos. Obviamente, en su mayoría deben ser judíos, pero también se habla de ciudadanos estadounidenses, incluso puede hablarse de ciudadanos españoles o de algunos lugares de Europa. El comportamiento previo del grupo Hamas nos hace pensar que es un arma, uno, o para utilizarlo como escudo cuando los ataques comiencen ya a producirle éxito a Israel en el conflicto que se ha establecido, o para utilizarlos como fichas de negociación. De pronto hemos visto comportamientos como, si no me entregan a no sé cuántos presos de Hamas que hay en tales o cuales cárceles o de Europa o de Estados Unidos, vamos a ir matando cada hora uno. Es decir, estamos en desventaja con este tema de los secuestros. Totalmente, y ese es el fin de los secuestros, ¿verdad? Ese es exactamente el objetivo de los secuestros, tú lo dijiste perfectamente bien. Ahora quiero aclarar algo, que Hamas asesinó gente secuestrada también. O sea, yo en este momento sé que los israelíes están intentando negociar a través de Qatar y a través de Egipto la liberación de algunos de los prisioneros, particularmente niños y gente mayor. Asumo que dentro de esa negociación quizá entren también o sea, los españoles y los tailandeses. Escuché que había 15 tailandeses secuestrados, que es muy gracioso porque el presidente de Tailandia dijo son inocentes, como si los demás no fueran inocentes. Sí. Pero entonces yo creo que quizá jamás en este momento lo que se espera es que ellos liberen a algunos de ellos y quizá en esa negociación entre el gobierno de España y logre liberar los españoles que están ahí o los extranjeros que están ahí. Recordemos, muchos fueron secuestrados en una fiesta grande que seguramente muchos jóvenes extranjeros también participaron. O sea, no, pero obviamente jamás está usando esto como extorsión. Lo vimos en el caso de Gilad Shalit, el soldado que estuvo preso 6 años y que fue liberado por un número muy grande de terroristas. Creo que ese es otro objetivo de ellos. Pero ahora la cuestión es qué va a pasar de aquí en adelante con la operación militar y qué es lo que va a suceder de ahora en adelante, porque este es un escenario repetido. Negociación entre Israel y Hamas, no necesariamente directa, pero sí indirecta. O sea, guerras limitadas y cese de fuego. Yo creo que esta vez ya no se le puede creer a Hamas. Hamas es una organización terrorista. Como dije antes, Israel, y su objetivo claro y abierto es la destrucción del Estado de Israel, que no lo van a lograr, obviamente, y no en esta generación. Y la ocupación no tiene nada que ver, porque, y como dijo Yolanda Díaz dijo que la ocupación tiene la culpa, pero la ocupación no tiene nada que ver porque Gaza ya no es territorio ocupado hace mucho tiempo. Y si hay restricciones sobre Gaza, tiene que ver con los ataques terroristas que existieron después que Israel desocupó. Y por otro lado, digamos, ni que hablar del hecho de que 20.000 gazatíes estaban trabajando en Israel y que Israel permitió el traslado de mercancías y dinero a Gaza. O sea, la actitud de Yolanda Díaz es parecida a toda la actitud de la izquierda, toda la izquierda latinoamericana y no latinoamericana, o sea, latina y no latina. Sí. Así es. Para allá iba y en el próximo bloque quisiera que habláramos de eso, que habláramos de la respuesta de Evo Morales, de la línea editorial que los medios de Nicolás Maduro están utilizando. Y hablo específicamente de Nicolás Maduro porque mucho se ha especulado que en Venezuela hay territorios donde la gente de Hamas y de Hezbollah tienen asentamientos. Pero también quiero que hablemos de cuál puede ser la respuesta por parte de Hamas
y de Palestina, tomando en cuenta que Estados Unidos está ofreciendo ayuda militar. Yo quisiera que todo eso lo analizáramos, por favor, al regreso de la pausa. Estamos conversando con el analista internacional y sociólogo Luis Fleischmann. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. El profesor Luis Fleischmann, sociólogo, analista internacional, profesor universitario, es nuestro invitado. Antes de irnos a la pausa, él había hecho referencia al tema de algunas posturas que yo considero incluso hasta analfabetas de algunos, de ponerse del lado de Hamás. Uno entiende, por ejemplo, que Nicolás Maduro lo haga porque Nicolás Maduro les da de alguna manera cobijo dentro del territorio venezolano. Pero ya vamos a tocar ese tema, profesor, pero sí quisiera que antes de irnos para América Latina, dentro de los Estados Unidos analicemos las consecuencias que puede traer el hecho de la ayuda militar que pudiera prestar Estados Unidos, de la ayuda económica que pudiera prestar Estados Unidos, porque ya estamos viendo que desde Palestina y desde Hamás se dicen palabras más, palabras menos, que cualquier ayuda que Estados Unidos brinde a Israel es una intervención directa en el conflicto, lo cual pudiera traducirse en ataques a puntos estadounidenses. Totalmente. O sea, vamos a ponerlo así, la ayuda que viene militar es interesante, pues son jets y, bueno, creo que hay algo de simbólico en esta ayuda también, pero obviamente Estados Unidos ha venido ayudando a Israel. En realidad, Israel, las armas sofisticadas que tiene, no las podría tener sin ayuda norteamericana. Y los Estados Unidos tienen que saber que ellos pueden ser siempre objetivo de ataques. Y estos ataques no necesariamente pueden venir de Hamás, sino que pueden venir de socios de Hamás en terrorismo internacional. Y creo que Biden entendió eso ayer por el discurso que dio hace 2 días. Puede ser Al-Qaeda, puede ser ISIS, que a veces tienen tensiones con Hamás, a veces, pero en el fondo sí son socios. Esa es mi teoría. Puede ser, es un acto terrorista que puede ser llevado a cabo por cualquiera. Puede ser Hezbollah, ni que hablar de Hezbollah, que hay incluso hay terroristas de ese estilo también en territorio norteamericano. Ya lo vimos en el pasado también. Puede ser ataque como dijiste tú, hay presencia de terroristas en América Latina. Puede ser un ataque en contra de una embajada norteamericana. Eso es algo que Estados Unidos tiene que tomar en cuenta siempre, porque Israel es un aliado de Estados Unidos. Entonces esto quizá ahora tengan que tener más cuidado que antes, pero hay que ser cauto y tomar precauciones, no asumir de que nada va a pasar. Sí, ahora sí vámonos a América Latina, porque de alguna manera, profesor, este ataque cambia un poco la visión que por lo menos, o debería cambiar la visión que esta administración tiene de lo que está ocurriendo en América Latina, porque creen que nada más que es un tema de derecha o de izquierda, y esto va mucho más allá de un tema de derecha o de izquierda, porque si Maduro fuera, o Fernández fuera, o Morales fuera, o Petro fuera, solamente agentes de izquierda, bueno, tú dirías un asunto ideológico que se decide en las urnas electorales, pero son gente con vocación autoritaria, son gente con ganas de eternizarse en el poder, pero que además tienen trato aquí cerquita, a pocas millas, incluida Cuba, con estos grupos. Entonces, ¿cómo cambiaría o cómo debería cambiar la visión que Estados Unidos tiene de estos territorios? Y hablo específicamente de Venezuela por lo que ya le dije. Bueno, la conexión que existe entre estos gobiernos del ALBA, en su momento el ALBA, ¿verdad? Era Evo Morales, con Irán, y incluso en el caso de Chávez, él incluso hizo asambleas con representantes de diversos grupos terroristas, incluyendo Hamas, Al-Qaeda, había de todo ahí, Hezbollah. O sea, siempre hubo una simpatía hacia los grupos terroristas. Yo creo que hubo una gran simpatía hacia el ataque del 11 de septiembre por parte de Hugo Chávez, aunque no fue expresada abiertamente en aquel momento, pero Chávez ya estaba en el poder, no Evo Morales, ni tampoco Daniel Ortega en aquel momento, pero sí, pero todos ellos ya tienen todo un historial de haber estado aliados con países terroristas. Sabemos de
de la tradición de relaciones que hubo entre Daniel Ortega y Libia en su momento. Irán, en el caso de Bolivia bajo Evo Morales, fue el ministro de Defensa de Irán que estuvo en la inauguración de un centro de entrenamiento de revolucionarios, y ese centro estaba en Santa Cruz, Bolivia. O sea que la asociación entre Bolivia e Irán viene existiendo hace mucho tiempo, y lo que hizo Evo Morales, o sea, no entiendo cómo se puede justificar el asesinato de niños, el secuestro de mujeres, las atrocidades que hemos visto de gente de Hamás quemando casas con gente adentro. Morales dijo que estaba bien lo que los palestinos hicieron, de lo que Hamás hizo. Ayer Miriam Bregman, que a propósito es judía, pero pertenece a un grupo de extrema izquierda, un partido de extrema izquierda, que es el Partido de los Trabajadores Socialistas, en un debate abiertamente se puso del lado de Hamás, o sea, adoptando la doctrina de Hamás. La ocupación tiene la culpa, sin pensar de que hace tiempo ya que no hay realmente una ocupación de Gaza. Entonces, estamos en una narrativa que, a propósito, hay gente también dentro de la izquierda occidental en Estados Unidos que repiten esa narrativa, y es una narrativa falsa. Es Y una absurda. propaganda Profesor, falsa. lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero permítame esta referencia. Hace unas horas me enviaron fotografías de marchas que había defendiendo al pueblo palestino y defendiendo o justificando los ataques, donde había gente de la comunidad, por ejemplo, LGBTQ, y donde habían afroamericanos. Cuando sabemos que los musulmanes a los homosexuales prácticamente los condenan y los decapitan, y cuando sabemos que había un afroamericano con una esvástica de Hitler, sin saber lo que Hitler pudiera haber hecho con una persona de origen africano y de piel negra. Es decir, hay como un desconocimiento total de lo que está pasando, y salimos a marchar por marchar y a protestar por protestar. Es la narrativa, es la propaganda. Es la narrativa, y la propaganda tiene efectos. Y si uno está dentro de la izquierda, para ellos lo malo es la ocupación. Así es. No lo que tú dijiste, la persecución de homosexuales, la terrible represión de opositores, Así es. Y ya para estos terminar. asesinatos terribles al estilo nazi, ¿verdad? Porque mucho Sí. de lo que sucedió en estos últimos días nos recuerdan también a lo que los nazis hicieron. Absolutamente. Ahora, profesor, ya para terminar, yo sé que es impredecible poder determinar cuánto podría prolongarse este conflicto, pero por lo que estamos viendo, acabamos de ver la página de Infobae, que es un portal bastante bien informado, que ya de alguna manera Israel recuperó el sitio en Gaza. Pero ¿usted cree que esto pueda prolongarse mucho más en el tiempo, o definitivamente Israel va a tomar posesión del territorio para luego tener que sentarse a negociar con Hamás la entrega de los secuestrados? Bueno, yo creo que no sé si Israel tiene ningún interés en tomar posesión de Gaza, pero sí creo que el mayor interés es que no haya otra guerra más, ¿verdad? O sea, eso significa que lo que quieren es esta vez el objetivo es eliminar a Hamás de una vez por todas. Ahora, ¿cuánto esto va a durar? Puede ser mucho tiempo, pero hay algo muy interesante, y esto lo digo como sociólogo. Hasta ahora creo que he hablado como sociólogo, pero lo voy a decir. Hubo protestas de palestinos contra el gobierno de Hamás en Gaza. O sea, la élite de Hamás es una élite corrupta también, y el pueblo no está contento. Y es esto lo que Israel debe aprovechar. Tratar de ir detrás de la élite, eliminarlos físicamente y organizacionalmente, ¿verdad? Corporalmente Hamás tiene que... y aprovechar el descontento que hay entre grupos palestinos, establecer relación directa con palestinos que viven en Gaza y que lo único que les interesa es una vida normal, y eliminar a Hamás de una vez por todas, erradicarlo totalmente. Y esto va a tomar víctimas, incluyendo víctimas civiles en algunos casos, lo que se llama daño colateral. Daños colaterales. Y Estados Unidos tiene que apoyar a Israel en esto. Basta de pedirle que Israel se contenga, porque esto hasta ahora no le ha servido. Israel ha respondido a estos llamados a cese de fuego y a contención y autolimitación,
y no le ha servido hasta ahora. No, mire los resultados que tenemos. Profesor, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero no sabe cuán agradecido estoy por su participación en el programa. Muchas gracias, un placer siempre estar contigo. Un placer para nosotros. Gracias, profesor. El profesor Luis Fleischmann, profesor universitario, analista internacional, sociólogo, acaban ustedes de escuchar su análisis acerca de lo que está ocurriendo todavía en este momento en esa zona en conflicto, en tiempos en que la célula terrorista Hamas, la organización terrorista Hamas, tiró ese ataque sorpresivo y coordinado en contra del pueblo israelí. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.